Hola, buenos días. A ver, he aprovechado a salir un ratito y me pongo otra vez en contacto con vosotros. Ayer quedamos que os iba a hablar sobre la medicación. Vuelvo a reiterar que no soy médico, ¿vale? Que yo estoy hablando estrictamente bajo mi experiencia con la fibro, ¿vale? Entonces, bueno, os pongo en antecedentes. Yo, como os he dicho, comencé muy pronto siendo niña. Hoy sé que ya la fibromialgia me estaba afectando a raíz de lo que os comenté, un trauma muy fuerte que yo sufrí. Cuando eso se fue desarrollando, pues los médicos entonces no entendían lo que era la fibro. Me hacían muchísimas pruebas a ver qué me estaba pasando, porque yo tenía terrores nocturnos, a mí se me hacía las habitaciones o los sitios donde estaban inmensamente grandes y parecía que me iban a devorar. No quería, era como que de pronto me iba a mi mundo y me quedaba allí a gusto, tranquila, y entonces era como que no aceptaba muy bien todo el entorno y estaba en una situación complicada. Entonces ya me empezaron a tratar psiquiatras y me empezaron a tratar médicos, reumatólogos sobre todo, porque entonces empezaron a mirar primero y a hacerme pruebas los reumatólogos y decidieron por su parte pues que me iban a empezar a medicar. Como yo tenía esos dolores tan intensos y tan fuertes, pues empezaron a ponerme, me pinchaban, yo me acuerdo que me pinchaban, e incluso me llegaron a pinchar antibióticos, bastantes antibióticos, para intentar calmar los dolores y la desazón que sentía, porque era como una quemazón tremenda que a todo el cuerpo me quemaba. Y los psiquiatras, pues bueno, pues tampoco encontraban el porqué de lo que me estaba aconteciendo. Así fueron pasando los años, con un montón de médicos, psicólogos, psiquiatras y toda la historia esta. Entonces, que bueno, que lo que ocurrió fue que cuando llegué ya a mi adolescencia, digamos que un poco, la verdad es que se puso muy fuerte, sobre todo el tema de la quemazón. Hasta que yo tuve el desarrollo fue bastante duro y lo pasaba bastante mal. Pero bueno, una vez que tuve el desarrollo, pues bueno, algo pasó ahí. Yo creo que empecé a comprender el trauma que había sufrido, a exteriorizarlo, a hablarlo y de alguna manera pues también con la ayuda de mis padres, que fue muchísima, y con la gente que me quería, que estaba a mi alrededor, pues bueno, empecé a tomarlo de otra manera. En aquel tiempo, pues a raíz de situaciones complicadas que ya os he contado en otros vídeos, en el que llegó un momento que estaba tan desesperada que casi me intenté quitar la vida, pues ahí fue cuando realmente yo interioricé a Cristo en mi vida, porque anteriormente era como que sí que creía en Él y eso, pero no le permitía que, digamos, que Él obrara el milagro en mí, ¿no? Y entonces, porque tampoco confiaba demasiado. Entonces, bueno, pues lo que os digo, cuando eso ocurrió, yo me sentí bastante mejor, empecé a evolucionar como persona y empecé, digamos, como que se paró, y durante un tiempo bastante grande a mí esos dolores y esas situaciones que tenía se me pasaron, aunque seguí siendo rara porque yo era bastante complicada, como sigo siéndolo. Y además es que yo necesitaba entender y saber las cosas. Creo que eso también me ayudó a, a poder gestionar todas las situaciones estas. Bueno, pues así se fue desarrollando, pero ya cuando llegó un momento en que yo ya estaba en mi etapa de adulta, sufrí otra crisis importante. Y ahí yo creo que si estaba todo atado con un hilo, ahí fue cuando ya pegó el zapatiesto y ya empezó esto todavía horrible, con muchísimos dolores, muchísima situación. Otra vez volví a ir a los médicos, me hicieron radiografías, me hicieron un montón de cosas y no encontraban nada. Otra vez pasé por todos los especialistas, no encontraban nada. Y un día, pues un psicólogo entonces me dijo fue cuando me dijo que tenía fibromialgia. Ya le ponía nombre, y ese nombre era la fibromialgia. Bueno, pues ahora lo único que me tocaba era aprender de ella, entenderla y ir conviviendo. Y la verdad es que
Os resultará raro, pero yo quería evolucionar, quería evolucionar. En ese tiempo que lo pasé tan mal, pues me volvieron a atiforrar un montón de medicación. Entre otras, pues bueno, empecé ya a tomar esas medicaciones que normalmente todos los que tenéis fibromialgia sabéis que se prueban. Hay una serie de medicaciones que no voy a dar nombres porque lo conocéis perfectamente, y una serie para el dolor también, pues lo típico que nos dan para todo el dolor y todo, pero eso continuaba y continuaba en el tiempo, y a mí la medicación que me daban específica para la fibromialgia no me ayudaba, al revés, me perjudicaba grandemente, porque encima el estómago se me estropeó, empecé a tener náuseas, bueno... Y ya ahí pegué un zapatiesto terrible, terrible, y llegué, como os he dicho, a llegar a quedar inmovilizada durante bastante tiempo ante el dolor tan intenso, porque era tan intenso el dolor que solo os digo que cuando algunas veces me agachaba, decían que era un ataque de lumbalgia, pero me miraban los radiólogos y no veían ninguna lesión en la espalda ni en ningún lado, pero yo me quedaba completamente doblada en un grito. Y bueno, y me tenían que llevar a un lado o a otro. Yo trabajaba y había veces que estando trabajando de pronto me quedaba paralizada en un sitio y tenía que pedir auxilio a mi madre para que viniera a recogerme, porque no podía andar ni moverme. Entonces, bueno, pues ya una de esas crisis tan terribles, yo fui a urgencias. Y después de probar un montón de medicación para calmar el dolor y todo, pues hubo un doctor que dijo, mira, vamos a probar una a ver si esa te funciona. Normalmente no la damos, pero vamos a darla. Bueno, como os podéis imaginar, eran opiáceos. Ahora es muy normal que se pongan en la fibro, pero entonces no era tan normal. Entonces sí que me lo pusieron y madre mía, aquello fue mano santa. De pronto desapareció en mí todo ese dolor y ese malestar. Me quedé croquis, eso sí, pero bueno, necesitaba descansar, necesitaba recuperarme, y entonces para mí eso fue una bendición. Y bueno, pues empecé a tomarlos, pero me di cuenta de que según iba tomándolos llegaba un momento que me iban haciendo menos efecto. Entonces yo hablé con mi doctor, que es una maravillosa persona, que llevo un montón de años con él, y entonces él me explicó, a ver, Olga, el tema de los opiáceos es como todo, no deja de ser una droga que produce adicción. Si tú la estás tomando, pues resulta que llega un momento que no te hace efecto y hay que tomar más cantidad. Y de hecho me iban subiendo de vez en cuando la dosis. Y me dijo, a ver, esto llega un momento que no se puede ir a más, porque entonces te vas a hacer adicta y eso es un grave problema. Entonces el tema de esto es que tú tienes que aprender a gestionarlo, usarlo solo cuando lo necesitas. Y entonces le dije, bueno, pero cuando lo necesito, ¿por qué ahora no me hace efecto? Y dice, porque, a ver, tienes que bajar la dosis para que luego cuando lo necesites te ayude. Y dije, bueno, ¿y cómo tengo que hacerlo? Y me dijo, pues mira, es sencillo y difícil. Es igual que cuando una persona es adicta a algún tipo de sustancia. Pues tienes que pasar un mono, porque yo ya estaba tomando unas dosis importantes. Tienes que pasar un mono que es muy complicado, que normalmente la gente vuelve a enganchar otra vez porque no le compensa el dolor o el problema que está sufriendo por el quitársela, ¿vale? Dice, pero ya dependerá de ti. Yo le dije, yo no quiero depender. A mí, además, es que odio depender de nada, hasta de las personas. Es tremendo, pero yo no quiero depender si puedo evitarlo, y menos de sustancias. Entonces le dije que quería intentarlo y me dijo, vale. Dice, tú por tu personalidad y por tu forma de ser a lo mejor puedes lograrlo. Y bueno, comencé con el tema. Uf, horrible, ¿sabes? Era algo tremendo. Cuando empecé a desintoxicarme, no dormía, tenía ataques de ansiedad, ataques de pánico, lo pasaba fatal. Estuve tentada muchas veces de volver a tomar la medicación. Pero bueno, la verdad es que siempre he tenido mucho amor propio y el Señor me ayudó mucho. Entonces, a base de tiempo, una semana y pico, yo empecé a mejorar y a darme cuenta de que, bueno, al retirarme la medicación me la retiré siempre con la ayuda del doctor. El doctor me dijo cómo tenía que hacerlo, tenía que ir, igual que había comenzado subiendo dosis, tenía que bajar las dosis, y así lo hice hasta que llegó un momento que las quité.
Y entonces le dije, ya cuando ya la había superado, ¿y entonces qué hago? Y me dijo, a ver, lo importante es que cuando tengas una crisis importante puedas tomarla, pero que en el momento que te vayas mejorando te la vayas quitando, porque eso lo que te va a asegurar es que tú siempre que lo necesites vas a tener algo en choque que te va a ayudar. Y entonces dije, bueno, pues nada, vamos a intentar gestionarlo. Y así lo he ido haciendo a lo largo de mi vida. Sí que os digo que las primeras veces sí que se me fue de madre y tuve que volver a pasar el mono. Cuando ya había pasado 5 veces el mono, el 6, dije, a ver, Olga, no te compensa, lo pasas tan mal que mejor no pasar el mono. Entonces lo que suelo hacer es que cuando tengo una crisis o me siento que voy a caer en picado, sí que la tomo. Y entonces digamos que me tomo un tiempo de relax, un día o 2. Un tiempo de relax en que estoy croquis, porque ahora las pequeñas cantidades me hacen efecto, que llegó un momento que dejaron de hacérmela, pero al retirármelo ahora ya me hacen efecto. Entonces yo me las tomo y me tomo 1 o 2 días y luego inmediatamente dejo. Una vez que cojo fuerzas otra vez de lucha, empiezo a dejarlas y empiezo a volver a quitármelas paulatinamente. Y así llevo un montón de años. Entonces hoy por hoy yo os puedo decir, en mi caso, que yo prácticamente no tomo medicación. Sí tomo una pastilla para la depresión, puesto que, bueno, se me diagnosticó que tenía depresión hiperactiva. No sé si habéis oído alguna vez eso, pero vamos, yo me quedé a cuadros, hiperactiva. Y bueno, pues esa sí que la tomo, esa la sigo tomando y me la van reduciendo, pero hay veces que me la tienen que aumentar, pero bueno, vamos ahí. Espero algún día conseguir poder retirarla prácticamente del todo. Pero la otra, el opiáceo, la verdad es que la uso muy esporádicamente cuando la situación se me complica mucho y necesito una ayuda añadida. Y luego ya os contaré el próximo día las otras cosas que hago, porque hay otras cosas que también te ayudan a poder contrarrestar el dolor y el malestar, o por lo menos a mí me están ayudando y que las practico continuamente. Bueno, ya os contaré. Una cosa antes de deciros adiós. Hasta el próximo vídeo. No dejéis la medicación si no es con ayuda de los profesionales, de los médicos, porque puede hacer un efecto muy negativo. Y no siempre se puede dejar la medicación, pero lleva una pauta dura y complicada. Así que, por favor, lo que yo os cuento siempre ha sido supervisado por médicos y personas que sabían lo que era bueno para mí. Venga, hasta luego.